Bueno, en esta parte de este análisis con nuestros dos invitados, con don Sergio Molina y don Carlos Naranjo, pues usted tiene unas imágenes. ¿Usted qué quiere mostrar ahora para que lo hablemos con Nacho, para hablar más como del marketing político, del manejo de la imagen, de los colores, de los rostros. Don Carlos nos facilitó las imágenes de los diferentes candidatos para que analicemos. Si quiere, arranquemos con la de Iván Cepeda, que es quien va liderando de las encuestas, y ahorita hablaremos de las encuestas. Y aquí nos ayuda también Sergio. Una imagen realmente muy convencional. De hecho, la fotografía de Iván Cepeda es la que él ha utilizado en las últimas 2 campañas al Senado de la República. Casi que ni se tomó foto para la campaña. Colores azul, violeta, amarillo, muy relacionados con el pacto histórico, pero realmente de fondo no hay algo distinto al modelo autóctono, al modelo indígena, al lenguaje del pueblo, que es lo que están mostrando a través de la campaña. Pero ahí se ve una adoración. Él mira al horizonte. No, y ella mirándolo como en adoración, él mirando al horizonte. Ella sonriéndole. Quédate con alguien que te mire como Aida mira. Como Aida mira. que de hecho hay que decir que la foto de Cepeda es una foto en otro momento distinta a la de Aida. Sí. Es decir, no están los dos juntos. Obvio, de hecho se ve mucho más joven. Sí, es que estábamos está más deteriorado. Hace 10 años, esa foto debe tener por lo menos 10 años, José. Con un pacto histórico que se confunde con la camisa que tiene puesta la señora Aida. Entonces, bueno, pero interesante esta... Un contrapicado para él, enalteciéndolo, sí. Para ella un plano... Digamos sí. que en términos generales le funcionó muy bien esa fotografía de Iván Cepeda para su campaña al Senado de la República. Seguramente por eso vuelven y la toman ahora a la presidencia, pero es una muestra más de lo agotado que está el discurso, al menos en términos gráficos y en términos políticos, para tratar de ampliar la base electoral. Es decir, están centrados básicamente en los mismos que han tenido durante el gobierno de Gustavo Petro. Y hay un tema, y es cómo jalo yo el hilo electoral desde ese arquetipo. Entonces es ya muy estrecho, sonrisa o no sonrisa, mirada de frente o no mirada de frente, mirada al horizonte, mire lo de él también, mirada hacia arriba, casual, no casual, camisa doblada o no, chaqueta o no. Eso es una cosa que está muy calcada y que créanme que alrededor de eso se arman unos debates porque en el fondo eso tiene incidencia, ¿no? Claro. Y en un fondo azul con una camisa azul, o sea, ahí como algo conservador también. Posiblemente, José, aunque están utilizando muchos colores, es decir, el pacto histórico es multicolor, de hecho, con la idea pues de que son varias agrupaciones políticas las que pertenecían inicialmente a ese pacto, ahora es una entidad política ya como partido, sí. ¿No sé? Sin embargo, como digo, los recursos gráficos a los que está recurriendo la campaña, al menos visualmente, son recursos muy estándar. No estamos viendo ninguna aproximación distinta, ningún gesto diferente, que por ejemplo en la campaña de Gustavo Petro era clarísimo, Francia Márquez con la mano así demostrando la fuerza, sí. El feminismo, que lo vamos a ver ahorita, el otro símbolo que es el de Abelardo de la Espriella. Esta campaña tiene unas partes con muchísima carga simbólica y otras partes sin nada de carga simbólica. De hecho, si quieren, pasemos a la de Abelardo de la Espriella y miramos un poco cómo está construida también. Son 2 imágenes que también sabemos que no fueron tomadas a la vez, después viene la de Son desconectadas. Están desconectadas. Sí, se ven desconectados los dos. La proporcionalidad no funciona entre ellos dos. Y de hecho, la expresión facial, en el caso de Abelardo es una expresión dura, adusta, mientras que en el de José Manuel es una medio sonrisa, no tiene la mano en la frente, sino en el corazón, más simulando un poco la campaña de Álvaro Uribe por allá en el año 2002. Entre otras porque José Manuel también empezó con la mano acá y se veía caricaturesco. Se veía raro. Se veía muy raro, La mano en el corazón quizás... Sí, como tratando de moderar un poco eso, de fondo siempre la bandera de Colombia, defensores de la patria. Bueno, tiene una carga simbólica importante hacia el lado de la derecha, pero como estamos diciendo, la imagen de los dos candidatos pues no está en consonancia. La uniformidad únicamente se da en la camisa y el saco de los dos. Y el pin de la bandera de Colombia, el pin, sí, que señor. nos pone en un universo similar pues, de patriotismo. Pero que no sabe uno si es la bandera de Colombia, porque eso falta pues un colorcito rarísimo. Pero bueno, siga, bien pueda. Y mire que acude a un tema de penumbra que me llama la atención y que ya estamos tarde para que corrijan, pero que uno mira la publicidad del candidato en los carros y en la calle y la penumbra pues hay veces no lo hace fácil de ver, aunque todos parece que apelaron al primario de la bandera de Colombia, el amarillo y el rojo, ¿no? Por ahí muy sugestivo el azulito.
Firme por la patria, ¿por qué defensores ellos de a la la patria. izquierda? ¿Por qué qué? ¿Por qué ellos a la izquierda? Ah, pero eso sí tiene una explicación, Andrea, y es que normalmente en Occidente leemos de izquierda a derecha. Para darle prioridad a ellos. Exactamente. Entonces, casi siempre los candidatos aparecen en el lado izquierdo mirando hacia la derecha, pero no porque sean de derecha, sino porque lo que viene, el futuro, está a la derecha. Es decir, cuando miramos al futuro por la forma en que leemos, lo que viene sigue, está a la derecha. ¿Sí? Es raro, no sé si vayamos a alcanzar a ver, por ejemplo, la campaña de Claudia López. Claudia López está mirando al revés, está mirando hacia la la derecha. Claudia López, sí, yo también la vi, al revés, sí. Ella está mirando Sí, señor. hacia el pasado. Es extraño. Normalmente en las campañas políticas miran hacia el otro lado. Posiblemente lo que están tratando de hacer dentro de la gráfica de la campaña es algo distinto a lo habitual. Están mirando hacia arriba y hacia la izquierda. Puede ser que esa sea la idea, ¿no? Como nosotros realmente estamos más hacia la izquierda. ¿Sí? Y en Pero- esa ruptura, ellos en blanco y negro. Sí, hay una cosa muy particular, José. Hace 4 años el color verde aparecía sin ningún problema en las campañas presidenciales. Hoy no. No. Claudia López ya no tiene el color verde, Sergio Fajardo ya no tiene el color Veamos la de verde. Sergio Fajardo, la tenemos también. Sí. Veámosla, por eso, favor. eso yo creo que en buena medida debido al desprestigio que tuvo el Partido Verde durante esta última época legislativa. puede ser la explicación. Entonces, ya Sergio Fajardo no utiliza el verde, utiliza el amarillo, porque, pensémoslo también, no puede utilizar el azul, que es el de los conservadores, no puede utilizar el rojo, que es el de los liberales. ¿Qué color de la bandera de Colombia le queda? El amarillo, Oiga. porque el verde que utilizaba está desprestigiado. Amarillo, azul y rojo. Ahí los tiene. Y es la coincidencia de Pero- la bandera nacional. Uy, sí, pero es coincidencia, pero no, a mí no me gusta. Pues, o sea, como diseño gráfico, ¿a usted le Es gusta arriesgado, mire, es arriesgado No, no, muy seguramente. feo, no, eso es muy feo. Seguramente un diseñador Ay, no, gráfico no. le hubiera dicho que es un riesgo, sobre todo porque aquí cualquier invocación a los amarillos y naranjas le significaba el anterior equipo que era el del Centro fue? de Esperanza. No, ¿A quién? ¿A el quién? amarillo, que usó el amarillo y el negro anteriormente Polo. en las otras Polo campañas, el democrático. polo democrático, que todo el mundo quiere como tomar ahora distancia de Pero eso para concentrarse en el claramente otro será un problema. amarillo diferente, uno más Claro, mostaza, claro, ahí ¿cierto? viene el matiz, donde Exacto. puede uno hacer A mí como esa la pues, salvedad. para nada. ¿Cuál es la otra que vamos a ver? Paloma. Paloma, veamos. Veamos Aquí en la campaña de Paloma hay una cosa interesante para los que hemos estudiado marketing político y fue la campaña de Barack Obama, la primera, la de Hope, de esperanza, que era justamente en imágenes en alto contraste, como se está construyendo acá la imagen de Paloma, simulando un poco como esa campaña demócrata en los Estados Unidos que fue tan exitosa, Sin embargo, veamos también la fotografía donde ya aparece con la fórmula vicepresidencial, ya eso desaparece y se ve una imagen de Paloma mucho más retocada, incluso en un plano con una luz. Sí, eso no es Paloma. Sí, Está tan retocada está que tan no es retocada Paloma. que no parece y se ve muy atrás con una luz muy distinta Oviedo. Juan Daniel Oviedo. Sí. Hubiera sido muy bueno Sí, que sí, la ya foto se atrás. tomara a la Claro. vez. Que la forma se tomara a la vez para que Tiene tuvieran la toda misma razón. Sí, iluminación. claro, ella quedó Claro. con la iluminación por el lado izquierdo, pobre Oviedo no quedó. Sí. Yo que los he tenido aquí Que al de lado hecho es lo que mío. está pasando, Nacho. Es decir, Oviedo está quedando en segundo plano. Es la realidad de la campaña. Sí, no, mire, lo he hecho, está Pero- detrás de él. pero Y mire, yo que Nacho. he estado, que los he tenido aquí, ¿dónde está usted? Oiga, bastante, ¿cómo es que llama el software ese? ¿Inteligencia Photoshop. artificial? Photoshop. Uy, yo que los he tenido aquí bastante. No, pero Photoshop. Oviedo sí quedó... No, para nada. y ya Andreito, porque tenemos- usted medio ciega. Y Bueno, ya eso no sí. lo Lo veo. que pasa es que ya vamos Eso es adelantaditos en la cierto, campaña eso es también. cierto. Photoshop. Pero no, muy malo el Photoshop de Paloma, pues la rejuvenecieron demasiado. Venga, vuelvo a poner, por favor. La concurrencia de nuevo, ahí se ve Ese la más me bandera. parece interesante, ese más con la bandera de Colombia. El más La es fuerte suma, y es sí. sumatoria. Pero es- miren algo, comparte un fondo amarillo y es diametralmente diferente a la de Fajardo. Usted no tiene la misma recepción que tuvo con la de Fajardo. Pero sí, está está muy por el- sabida. Y miren el otro Y detalle. por la bandera abajo. Es que es Claro, Sí, es pero distinto. esto sí está Claro, distinto. claro. Y mire el miren- brochazo, y mire el detalle. El brochazo que no es un marco definido ni del No. más ni de las rayas de Y la el otro bandera. detalle, presidenta. Sí, no presidente, sino presidente. Presidenta. Y no Y vicepresidente, él sino lo- vice. 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 O sea, estamos ahí como en confianza. Sí. Públicos distintos. Son públicos distintos, ¿no? Y lo que decíamos ahora, son campañas distintas que aglutinan y hacen una sumatoria, pero cada uno busca un público distinto, eso es así de claro.
De hecho, Sergio, esta campaña de Paloma y Oviedo tiene versiones con aplicaciones en distinto color. Algunas el fondo es azul, en otras es rojo y en otras es amarillo. Es decir, juegan con esos colores. Lo importante acá es como mirar un poco cómo está construida en términos generales la gráfica de la campaña. Creo que están utilizando unas tipografías consistentes y consonantes con lo que esperan. Sin embargo, como estamos diciendo, la fotografía no es afortunada del todo y lo que hay detrás, en términos estratégicos, pienso yo, en eso pues tenemos diferencia Sergio y yo, que sí está quitándole capacidad de conseguir nuevos votos a esta campaña a 2 semanas de las elecciones. Hablaba con uno de los candidatos en estos días y me decía, no, es que yo que voy a ir a ese debate, es que para qué voy a ir a un debate donde hay 12 candidatos, eso no termina hablando nadie, ni en profundidad ni en nada. Qué bueno que los debates fueran de 3 o 4. Y por otro lado, pues tenemos la otra cara de la moneda, no voy a debates. ¿Qué tanto influye los debates actualmente en los electorados? Porque yo pensaría una cosa, lo que estamos viendo en Colombia creo que se está viendo en muchos países del mundo. Esto no es únicamente Colombia lo que está ocurriendo, sino que se vive en España, en Argentina, en todas partes. Los debates. Sí, dice una máxima de la competencia, o de la competencia en el mercadeo, es si usted va ganando no cambia el juego. Y piensan el riesgo que hablamos ahorita de meter la pata y no tener tiempo de sacarla, que un debate ya muy cercano a la elección es delicado en esa medida, de que cada candidato, campaña o estratega, se siente ganador y dice no nos arriesguemos, no nos expongamos. Eso tiene sus pros y sus contras. La gente reclama el debate. Sí, y digamos también, Sergio, que por ejemplo en el caso de Cepeda no es porque se estén faltando 2 semanas y sea muy riesgoso, desde el principio no ha querido asistir a debates y yo creo que no vamos a tener debates ni con Cepeda ni con Abelardo antes de la primera vuelta. Eso pues descontémoslo. Y es porque Cepeda efectivamente no se siente cómodo en un debate, primero que todo, siempre lee los discursos, tener que improvisar lo angustia un poco. Pero adicional a eso, lo que estaba mencionando Sergio es, cuando usted va de primero, usted tiene que sopesar cuál es la ventaja de ir al debate, es decir, ¿qué podría ganar? ¿Qué tanto gano? ¿Qué tanto gano? Pierdo? Por eso yo sí creo... Cuando siento que voy de primero, cuando siento, porque no, cuando las encuestas me muestran que voy de primero. Y mi equipo también, porque es que el segundo también dice, y usted ve que Abelardo, que está tercero, dice lo mismo. Por eso Paloma invita a los debates a Abelardo, Abelardo invita a Cepeda, cada uno va invitando al que está más arriba. Yo creo que esto habría que solucionarlo, y yo que soy poco amigo de nuevas normas, pero creo que esto habría que resolverlo con una norma que diga mínimo deberían asistir los candidatos a 2 debates. A 1 o 2 debates, como sucede en Estados Unidos. Sí, que es obligatorio. Por ley, tienen que ir por lo menos a 2. Acá, como no sucede eso, generalmente el que va de primero, cuando lleva cierta ventaja, no asiste a los debates. Pero nos hemos encontrado con un fenómeno muy curioso por estos días, Nacho, que me parece también interesante conversarlo, y es que como no asisten los 2 primeros, ni Abelardo ni Cepeda, está asistiendo Paloma a los debates con 2 candidatos que están muy lejos en las encuestas, que son Claudia y Sergio. O sea, con el cuarto y quinto, pero que ya no marcan nada. Ya no marcan, es decir, alguien que está cercano a los 20 puntos está yendo a los debates a debatir con unos que tienen 2 puntos, 3 puntos. Porque yo se lo dije aquí a la señora Vicky Dávila, le dije, Vicky, usted se equivocó. Usted se puso a mirar para abajo, a cazar pelea con Daniel Quintero y usted tenía que mirar para arriba. Y se puso a mirar para abajo y se fue. ¿Cómo podemos apreciar esto de Paloma? Usted se la juega al tema de la silla vacía. Sí. Recuerde en el derecho del Caguán cuando dejaron una sillita vacía por ahí, es lo mismo, donde yo le evidencio al público, mira, aquí hubo una gente que no vino. ¿Por qué? La gente no lo va a ver como que, no, es que él tiene todo resuelto y va ganando, ¿para qué va a ir? No, puede que uno que otro diga, miedoso, o no tiene las cifras. Y eso es importante ahí mostrar también que desatendió o es desobligante. Fíjese que ya entra mucho el tema como de la estrategia. Pero lo que mencionaba Carlos ahorita de que Paloma sí va, no digamos que a foguearse con 2 candidatos de menor factura, no, son 2 candidatos legítimos que tienen un discurso y una trayectoria. ¿Qué puede generar esa consecuencia? Pues que ella les puede ganar en su confianza, experiencia y la habilidad que tiene, y la gente a la ligera puede decir, Paloma ganó el debate. La gente puede llegar a decir, Paloma está ganando los debates, o es a la que mejor le está yendo en los debates. Sergio, ¿cierto? ¿Y no crees que hay un riesgo grande para la campaña de Paloma de que Claudia y Sergio Fajardo, al no tener ya mucho que perder, se dediquen a atacarla? Es decir, que esos 2 se junten
justamente para hacer del debate un ataque permanente. Porque ellos sí a tienen Paloma. que mirar para arriba, es que Claro, es la gran claro. diferencia. No, ellos tienen que asistir. Claro. La pregunta es, ¿debe asistir Paloma? Ahí donde usted no debe correr el riesgo. Pero tiene una ventaja Paloma con esos dos que está haciendo, digámoslo así, como de sparring, Sí. que están haciendo de sparring, y es que Paloma ha sido atacada en el Congreso durante 12 años, entonces tiene esa habilidad. Pero Entonces, no había bueno, problema. por ese lado. Lo que Señores, va- yo me tengo que ir ya. sortea. Pero ¿de qué haría el otro tema? Frente a lo que usted pregunta. ¿Y qué tal que Paloma no fuera a los debates? ¿Cómo queda nuestra democracia donde ni el primero, ni el segundo, ni el tercero? Tiene usted razón. Lo que pasa es que quién sabe si lo está capitalizando. Quién sabe si lo está capitalizando. 2 semanas. Y usted, pues, don Sergio Molina va a ir muy juicioso, don Carlos también, yo, A votar. a votar. Claro. ¿Sí o no? Sí, señor. Pregunta. ¿Cuánto puede cambiar ese voto en ese momento? En el momento en que me entregaron y cogí yo ese papel y ahí me dio un remordimiento. Yo, no, definitivamente estoy como... ¿Suele pasar? ¿O eso va a pasar Pasa- en la segunda vuelta? No, pasa más de lo que pensamos, Nacho. Sí, claro. Es decir, Sí. tenemos la impresión de que la mayoría de los votantes somos racionales y semanas antes hemos decidido por quién votar. Y lo que muestran la mayoría de los hechos es que muchas personas deciden por quién votar, en el caso del presidente de la República, 2 días antes o el día antes. Incluso algunos, hay un efecto en psicología que se llama el efecto primacía o priming, y es que, mire esta cosa tan curiosa, cuando se hacen las elecciones en instituciones educativas, Sí. que es lo que sucede en Colombia, universidades, colegios, los votantes tienen la tendencia a preferir candidatos que tengan discursos sobre la educación. Y uno dice, pero ¿cómo si ya llegaron allá, ya debían tener pensado el voto? No, en la institución educativa, en la universidad, en el colegio, cambian el voto por el efecto de priming, es decir, por lo que encuentran No en el le puedo ambiente creer. que favorece. Eso pues sucede en solamente un 20% o un 10%, pero es Pero supremamente sube. Ahí significativo. es donde se claro. pelan las encuestadoras. Por Porque supuesto. al final como que yo llego a votar y de repente me viene toda la información que recibí, la corrijo y vuelvo y lo... No. Y marco otro. Si estoy votando mi voto, no voy por este. O si estoy equivocado, voy por este. La balanza del que yo quiero, la emocionalidad del que yo quiero, porque me cae bien, porque me llama la atención, porque sintoniza con mi forma de ser, y el que el país necesita. Ojo, esas dos preguntas. Y la ola. Exacto. Es el que necesita el, El país, sesgo de el arrastre. que yo quiero. Exacto. Entonces empiezo a mirar Nacho, eso. si me permite esta última. Ay, José. ¿Qué tanto perdió Abelardo de la Espriella cuando se enfrenta a una periodista o presume de sus genitales con una periodista? Bueno, Y acto seguido, con la presentadora del noticiero que tiene más rating en Colombia, se pone a pelear y a confrontar con ella y le da a entender que es ignorante y demás. O sea, está ganando Abelardo de la Espriella entrando en esas peleas. Yo le voy a decir que no perdió nada. Le voy a decir, no está perdiendo nada. Las rectificaciones que me han pedido a mí por pedir respeto a la prensa para que nos tratemos bien. Por eso, pero la no ha perdido nada. José, pero no es pregunta- especialista, la pregunta es José. válida. No, Me tengo que ir. Porque ¿sabe qué, Andrea? Y yo he visto algunas personas que no, muy bueno, es que él, que no Sí. es que... Pero he visto otras personas que me han dicho, no perdió carajo, nada. estoy pensando mi voto. Yo Voy a digo que replantear mi voto. ganó más de lo que perdió. José, sí, digámoslo de esta forma, sí perderá alguno de los votos, hay personas que se sentirán indignadas ante lo que sucedió, pero creo que la mayoría de sus votantes no van a dejar de hacerlo por lo que ha pasado. Remitámonos a la frase de Donald Trump, puedo salir a la Quinta Avenida con un revólver y disparar. Casi que Abelardo de la Espriella podría decir cualquier cosa y sus votantes duros no van a cambiar eso. Y mire, de hecho, otros se van a dar cuenta de la noticia y se van a interesar. Y uno dice, pero ¿por qué el votante puede llegar a ser en apariencia tan irracional? Y es porque, como estamos diciendo, seguimos viviendo en una época de política del espectáculo donde la gente se quiere identificar con la emoción. Mire, en estos días escuchaba una frase que me parecía muy interesante para poder diagnosticar un poco lo que sucede. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda no son candidatos, son estados de ánimo. Y se la remato con una frase preconstruida frente al hecho que dice José. Las muñecas.
de la mafia. Ahí se parecen otra vez, por como decía Alejandro, como y decía Andrea. generó una versión de muchos colombianos Claro. hacia los periodistas de este país, periodistas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tan conveniente es usted estar peleado con los periodistas a 15 días Allá de voy. elecciones? Yo difiero de Carlos, yo creo que tocó dos puntos muy sensibles, el punto mujer y el punto prensa, cuarto poder. Y eso es muy delicado porque eso ya es un anuncio de lo que pudiera venirse y creo que si la gente lo piensa bien, no quiere eso para el país. ¿De qué depende? Que tanta bulla le hagan las otras campañas y que tanto cale ese mensaje de aquí en adelante. Y si se van a atacarlo, ¿qué van a hacer? Lo van a poner arriba. Al menos va a ser el Mientras tema. más varilla le den, más arriba está. Partiendo de la base que usted dice, el que vota por él vota. Pensemos en Petro. Petro quedó de presidente con los medios de comunicación en contra. Pero voy a Petro explicarlo. Mujica quedó de presidente Sí, con los total, medios de eso comunicación en no contra. le pasó Rafael nada. Correa quedó de presidente con Pero los voy a medios de esto, comunicación Carlos. en contra. Por ejemplo, la campaña de Abelardo de la Espriella para mí ha sido una campaña casi perfecta en su manejo, salvo en ese episodio antes de la primera vuelta donde engordó a Oviedo. Él fue el que engordó a Oviedo. Oviedo que es lo que es mencionó- gracias Claro, gracias sí, a Abelardo de la claro, sí, Espriella. claro. Y no era que ahora volvió y metió las patas. Allá yo estoy ¿Y a con quién José. engorda? No sé. A nadie. A otra. A Tiene Paloma. que engordar A quien otra. no sea como él está proponiendo ser. Sí, yo personalmente creo que afecta poco. No estoy diciendo que así debe ser, estoy diciendo lo que Obvio. creo que sucede. Claro. O sea, el efecto. Sí, no es que así, yo también estoy, Sí, no es estamos que diciendo deba ser, así. pero Sí, yo pienso así. que no, eso ya mañana está borrado del ideario de todo el mundo. Y de pronto este medio va a seguir tratándolo de recordar. No, ya la gente está sintonizada en otra cosa. Muchas gracias por habernos acompañado, hombre, estuvo buena la No, charla. a ustedes. Oiga, no se les olvide que el voto se parece a nosotros, el voto se parece a ustedes. Es un espejo. Es un espejo. Y lo otro, votar mal es un asunto muy costoso. Sí, señor. Muy costoso. Y que se puede convolver en décadas. Por supuesto. Y vaya a recuperar una década de mal gobierno. Imagínense. Gravísimo. Doctor José Fernando Gil, ¿cómo se encuentra usted? Bien, Nacho, pero preocupado. Preocupado con las actitudes del candidato de la Espriella. Muy bien. Con las actitudes que tiene con los periodistas, Nacho, y preocupado porque, mire, en el caso mío, yo que acostumbro desgravar las intervenciones del presidente de la República, uno normalmente hace eso en el ejercicio periodístico porque le interesa saber qué interesante o no dice el mandatario. Y lo hemos hecho, lo hacíamos antes, cuando no existían las redes sociales, lo hacíamos asistiendo a los eventos y recuerdo la presidencia de Pastrana, las de Uribe, las de Santos, más poco en el caso de Iván Duque y ahora con Gustavo Petro. Y vuelvo y le digo, uno va, escucha y trae el material más interesante de lo que dicen. Resulta que en el gobierno de Gustavo Petro, desafortunadamente Gustavo Petro es de constantes declaraciones de silvanadas, locas, voladas, y entonces uno cuenta las situaciones que pasan. Pero me preocupa mucho si llega a ser presidente el señor Abelardo de la Espriella, Nacho, porque creo que estaríamos muy cerquita de una censura. Me preocupa en demasía, porque ni siquiera con Gustavo Petro, con las barrabasadas que en ocasiones dice, respeta a los medios de comunicación. Lo mismo no sucede con el candidato de la Espriella. Doña Andrea, preocupa. ¿cómo está? Pues Nacho, yo estoy bien, también preocupada, pero por lo enrarecido que está el panorama y el ambiente con lo que se vienen elecciones Todos presidenciales. lo tenemos aquí a nuestro invitado, Sí. de eso está boleando el computador que da miedo. Mariana, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, pero a la vez triste porque hay luto en el folclore colombiano, la muerte de Totola Momposina. Ah, qué lástima. Muy Sí, Nacho, estoy triste, la verdad. Tomemos, bienvenido. Está invitado usted esta semana, no sé si 2 o 3 veces, pero esto ya estamos en cuenta regresiva. A Y pocos esto días. casi que es día a día. Las campañas los últimos días se viven de forma diferente, formas muy intensas, sumado a eso, digamos que muchas campañas esperan en estos días que pase eso que llamaríamos milagrito. Entonces Fajardo estos días, por ejemplo, ha hecho una campaña digital completamente diferente, una novedad total en la campaña de Fajardo, esperando, por decirlo así, que ese posicionamiento digital se pueda ver revertido en una serie de votos interesantes para él. Acá siempre hemos tenido una premisa que hemos venido hablando desde muchos años y es que los votos, mejor, las redes no son votantes, las redes son seguidores, hasta odiadores en algunos casos, pero en muchas ocasiones esas estrategias digitales han funcionado bastante bien. Digamos que al día de hoy tenemos un candidato como Abelardo
Abelardo de la Espriella, que digitalmente está barriendo con las otras dos campañas, lo está haciendo bastante bien. Entonces estos días están esperando esos milagros, esos golpes de opinión, esas cosas, y vamos a ver qué pasa en estas 2 semanas que nos quedan, estas 2 semanas, esta semanita y larguita y un poquitico, sí, para saber cómo terminan de verse esos candidatos y ver cómo se terminan de diluir las otras candidaturas que al día de hoy ya ni suenan, ni tuenan, ni aparecen por ningún lado. Y en el entretanto, este fin de semana, en un municipio muy querido por todos los antioqueños, el municipio del Retiro, pues el señor León Frede Muñoz, si no estoy mal, iba con un grupo ahí de militantes y, mejor dicho, no pasó nada, pero sí mucho grito, mucha bulla. Tenemos imágenes, muchas arengas, pero fuera, no los queremos. Esto no pasó a mayores, aunque ellos han hecho denuncias, o sí pasó a mayores, Mariana. Nacho, no pasó a mayores según lo que informó el alcalde de este municipio, y también dice y le explica al presidente Petro, que pide una investigación sobre estos hechos, le dice que sí tuvieron acompañamiento policial durante esta campaña política por Iván Cepeda. Y lo que está pasando, y lo hemos visto recurrentemente, Memo, también, usted ya que está sentado hoy aquí acompañándonos, vieron lo que ha pasado con ciertos intentonas de mingas en buses o indígenas tratando de entrar en el eje cafetero y se les han plantado y no los dejan entrar. No sé si vieron las imágenes, ya ha ocurrido como 2 veces. Todo esto se los contextualizo porque ya hoy vimos el otro asunto, entonces no nos vamos a quedar callados aquí en Antioquia. Hoy hubo tremenda algarabía porque se fueron a pintar un muro de un puente que no está terminado, muy cerca a donde tiene su vivienda el expresidente Álvaro Uribe. Y miren lo que pasó. Esos son, ¿sí o no? Sí. Nacho, mire, le voy a dar un contexto. Varios militantes del pacto histórico, incluyendo al representante electo Hernán Muriel y otros afines, asistieron a las afueras, como usted bien lo dijo, para pintar un mural. ¿De qué es el mural? Entonces sigamos viendo la imagen. Entonces, ese grupo que ustedes vieron ahí en esa imagen inicial son los del pacto histórico. Sí, ahí no había llegado el resto de la gente. No sé en qué momento empezaron a detenerse y veamos lo que dice este señor. El representante Hernán Muriel, por favor. Gente, estamos aquí en Llano Grande, ahí a 300 metros de la casa de Álvaro Uribe, en donde Huescol vino a entrevistarlo. Estamos con diferentes organizaciones sociales, de víctimas, medios alternativos de comunicación, defensoras de derechos humanos, haciendo un acto de movilización social de pedagogía de la memoria, con la cifra 7.837 falsos positivos nuevos que arrojó la JEP luego de sus estudios. Y ya la policía vino aquí y quiere impedir que ese acto de pedagogía de la memoria se lleve a cabo. Les recuerdo que la memoria como derecho fundamental de las víctimas está también salvaguardada por otro montón de derechos fundamentales más arriba, como la libertad de expresión, como la movilización social, incluso otro derecho como lo es la memoria, como lo es la verdad. A este señor habría que decirle que vaya e investigue bien, porque el que no tiene memoria es él. Y el que está diciendo las cifras lo está diciendo mal hecho. Esto hace parte de una narrativa ya investigada de los falsos positivos. Y aquí tuvimos el especialista. Y está comprobado por fechas y por todo que fue antes del presidente Uribe. Exacto. Pero bueno, montaron toda la narrativa. Ahí el que está diciendo mentiras es este señor, porque la historia es como está, no como la narra. E incluso, Nacho, permítame, es que la fuente escudados... que él cita, la fuente que él cita, que es la JEP, la JEP lo dice, es que incrementa el número porque incrementamos el periodo de investigación. Que se fue hasta mucho más atrás de los gobiernos del presidente. Y esto no lo decimos nosotros aquí, que lo que digan, no señores, esto lo pueden verificar por los datos, las fechas. Hemos traído especialistas en el tema. Hasta ahí todo muy bien. ¿En qué momento empezó a parar la gente de la contraparte y empezó a armarse toda esa pelea? Nacho, mire, hoy el expresidente Álvaro Uribe tenía una agenda de campaña con Paloma Valencia y tuvo que suspenderla, de ahí regresar hacia su casa en Llano Grande. De inmediato, como usted lo dice, subió la tensión entre campañas. Asistieron los militantes del Centro Democrático y afines a la derecha de Álvaro Uribe y pues fueron hasta el sitio a defender al expresidente. Veamos las reacciones de alguno de ellos. Tuvieron que utilizar durante años la difamación y la persecución contra Álvaro Uribe como caballo de batalla para lograr el gobierno. Pasaron 4 años y a puertas de la elección presidencial no tienen una razón diferente al ataque a Álvaro Uribe.
no tienen una razón diferente a la estigmatización y a la persecución. Lo que acaba de suceder esta mañana en las puertas de la casa del presidente Álvaro Uribe en Río Negro, Antioquia, es una provocación criminal por parte de un recién electo representante a la Cámara del Pacto Histórico. Bueno, inaudito lo que está pasando, en serio, vienen a provocar al mejor estilo petrista, mandados por Petro, mandados por Iván Cepeda, a provocar al presidente Uribe, a provocar a los uribistas, acá al lado de la casa de él, a pintar un mural lleno de mentiras. No más, basta ya, Gustavo Petro, de instigar, de provocar. Así fue que mataron y asesinaron a Miguel Uribe. No aguantamos más, a defender esta patria, a defender este país, a defender nuestro territorio. Ayúdenos acá, vamos a rodear, apoyar al presidente Uribe, de estos provocadores e instigadores. Como ustedes lo vieron al inicio, cuando empezamos a contar esta noticia, pues estaban todas estas marchas pintando eso. Yo lo que no puedo entender en qué momento empezaron a pasar los carros, en qué momento se llegaron los otros a decirle fuera, fuera, fuera. Y llegó un momento en el que llegó el expresidente Uribe, veamos ese momento en el que él está ahí ya, inclusive llamándolos a decir, vengan, dialoguemos, los invito, hablemos, pero ustedes saben que por el otro lado no es. No tengo. Entonces empezamos como a relacionar las cosas, en el retiro hubo todas estas arengas, entonces esto pasa, entonces vengamos a meterlo en el rancho, pero con lo que no contaban era que se estaban metiendo en un rancho de pronto donde toda la gente aquí, Memo, pues realmente sabemos de qué tendencia es más favorable. Yo creo, Nacho, que esto hay que verlo desde tres cosas muy importantes y me parece a mí bastante grave lo que sucede por la siguiente razón. Lo primero es que normalmente, digamos que hay como un pequeño código de ética que hemos desarrollado, lo estamos en la política. Había. Y es que en el peor de los casos siempre respetamos el hogar, siempre el hogar y la casa la hemos mantenido distante. Digamos que ya sobrepasamos la línea de la familia. La familia ya nos hemos metido, pues, y se ha dicho absolutamente de todo, entonces no es una novedad. Pero siempre la casa, como es el lugar donde uno tiene la tranquilidad, es como ese era el refugio. Es ese refugio donde evitamos meternos. Hoy se está rompiendo eso. Creo que es un muy mal mensaje que se está enviando, más allá de que esto se le haga al expresidente Uribe Vélez, o como en su momento se le hizo también al expresidente Iván Duque en su casa en el norte de Bogotá. Entonces creo que eso es lo primero que es completamente deplorable, porque eso lo que va a hacer es que el día de mañana van a aparecer manifestantes de otro sector político en la casa de Iván Cepeda a hacerle la vida trizas por un día, que eso en ningún escenario está bien, tanto para la izquierda como para la derecha. El segundo elemento que creo muy poco sano de esto es que nos estamos metiendo en el mundo de los ataques políticos validados por las verdades que cada uno de los segmentos quiere interpretar. Sí, entonces, por este lado, la izquierda valida su segmento a partir de una cifra que ya la JEP comprobó que es una cifra que se tiene que leer dentro de un contexto, y por el otro lado, la derecha mañana sale también a decir que son 18, 19 mil niños asesinados por las FARC en el contexto, reclutados en el contexto del conflicto armado. Entonces cada uno utiliza las cifras a su amaño en función de construir un show como el que se está viendo. Y por último, si me permite, generalmente verdades que terminan siendo verdades a medias, y las verdades a medias generalmente terminan siendo mentiras. O no, o como lo decía Goebbels, como lo decía Goebbels en su momento. En su momento es una mentira repetida tantas veces, termina convirtiéndose en verdad. Y por último, es que estamos cayendo en el juego de la elección. Recuerden que nuestros periodos electorales tienen unos picos de violencia muy altos, pero normalmente esos picos de violencia eran acentuados por las organizaciones ilegales. El día de hoy estamos pasando a todo el bando contrario, y es los grupos legales, las campañas políticas están llegando ya a arreciar esa violencia. Nacho, yo desde mi posición, yo no valido ni lo que le pasó al senador, que muy pronto dejará de ser senador, León Freddy Muñoz, porque no fue electo, ni tampoco lo que le acaba de pasar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué razón? Porque validamos la violencia como parte del ejercicio político, y la validamos además en función de un objetivo electoral. Cuando eso empieza a suceder,
pasan graves crisis y recordemos que este país viene de la muerte de un candidato presidencial, viene de otro candidato presidencial que casi pues que sube a las tarimas con un tanque de guerra adelante y viene además del asesinato de más de 6 candidatos presidenciales en 2 décadas anteriores. Entonces creo que por esa razón no nos podemos meter en ese tipo de cosas porque ya el ejemplo está visto históricamente. ¿Me permite 2 comentarios a raíz de eso, Nacho? Sí, para que mostremos lo que dijo el presidente Uribe. Dándole mucho la razón a lo que está diciendo y con lo que iniciaba el programa José Fernando Gil, y es, hemos rechazado durante 4 años las formas y las maneras en que a los periodistas nos ha tratado el gobierno nacional, a las mujeres particularmente, con expresiones como muñecas de la mafia, periodistas del poder, etcétera y demás. Lo menos que queremos es validar esos comportamientos desde otra corriente porque se compartan valores de la otra corriente. Las formas y las maneras se deben exigir y el respeto se debe exigir a los 2 bandos por igual, y parece que decirlo saca ampolla y molesta, pero el respeto tiene que estar ante todo. Y lo segundo que creo que está en el informe de Mariana, algo muy rescatable, el expresidente todo el tiempo les dijo, yo estoy aquí dispuesto a hablar con quien esté tranquilo y calmado. De los manifestantes, solo uno, y de una forma muy gallarda de ambos, uno de los manifestantes se quedó, entabló conversación con el expresidente Álvaro Uribe, los 2 incluso se dan la mano y dicen, es que hay que hacer un debate sobre esto. Y entonces ahí viene el conflicto. Pero se Nacho, está armando esto y lo que íbamos a hablar con Memo, en un país donde la misma izquierda no quiere debatir, donde todas las encuestas están perdidas en este limbo. Andamos en un mundo enrarecido o en una semana muy enrarecida. Pero Nacho, hay que tener en cuenta algo y es, no podemos permitir, y eso sí me parece a mí que tiene que ser un juego de caballeros y de personas racionales. No podemos permitir que los propios actores políticos, que son los que dan la cara al debate, estén hoy promulgando ese tipo de acciones. Sí. Y no lo digo, son hechos. y no lo digo por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en algunas ocasiones ha elevado su tono, que en algunas ocasiones ha tenido palabras, digamos que bastante fuertes, que no comparte de ninguna manera. Pero lo que sucede hoy de irse a meter a la casa, al frente de la casa de un político, es una cosa que digamos que dentro de los cánones que tenemos los que estamos en esto siempre respetamos. Y por otro lado, más aún cuando sabemos que no es un acto mediado por un interés, digamos que de representar las víctimas, de acoger un proceso, sino un interés meramente electoral. Sí, y ese interés electoral basado en algo que se denomina show. Hay cosas que lo están molestando. Yo creo que hasta la misma entrevista de Westcol al presidente Uribe, que no la vieron tantos, pero en últimas tuvo más efecto que la que le hizo a Petro. Y esto ha ido poniendo los ánimos ahí caldeados porque el presidente Uribe no está acabado. Y la otra no cosa está es que tampoco podemos pensar que frente a un hecho noticioso como el que generó Westcol o como el generó Petro con Westcol, la respuesta sea irnos inmediatamente a atacar la casa del otro, porque vamos a terminar entonces en un conflicto peor que el que vivimos desde la creación de los partidos políticos hasta la creación de las guerrillas en Colombia. Mariana, ¿qué más tiene para mostrar? Yo quiero hacer un comentario antes de entrar al tema de Álvaro Uribe, y es ¿dónde está la pedagogía ahí? Yo no veo ningún tipo de pedagogía pintando un mural. Yo antes veo una politización de lo que llamamos víctimas, de lo que llamamos desaparecidos, que a todos nos duelen. Yo creo que ahí hay algo muy claro, Nacho, y bueno, y para toda la audiencia, y es que en los últimos, desde el año 2018, la izquierda colombiana ha sido altamente eficiente en la imposición de narrativas. Y creo que ahí sí, pues no hay que ser un mago para descubrir que la derecha colombiana y el mismo centro se ha perdido en la idea de querer confrontar sus narrativas con la izquierda, pero la izquierda lo ha vencido por todos los lados. Ahora, lo que vimos el día de hoy es algo que ya se había repetido. Recordemos que el puente de San Juan con la 80, los bajos del puente San Juan con la 80 en su momento fue pintado acá en Medellín. Recordemos que zonas de Bogotá fueron pintadas. ¿Por qué? Porque no es un acto deliberado en función del reconocimiento, por eso las víctimas, que respetamos completamente. Yo vengo de trabajar en Quibdó durante 3 años y Quibdó es uno de los departamentos de Colombia con más víctimas y se les respeta a las víctimas, pero la realidad es que esto hace parte de una estrategia electoral donde se utiliza, se instrumentaliza, todo el ejercicio por parte de las víctimas para obtener un rédito. Porque digamos una cosa, pues muy bonito el mensaje que hayan N cantidad de víctimas, muy bonito el mensaje que los niños no pueden estar en la guerra, pero usado en ese contexto y en ese lugar no representa lo que quiere decir, sino que representa un ataque frente al presidente. Y escudados desafortunadamente en la libertad de expresión y la movilidad social. Que poco de libertad de expresión y poco de movilidad social. Y escudados en el derecho de las víctimas. Nacho, ¿qué dijo el expresidente? Pues con brocha en mano
pintó el mural de blanco e hizo fuertes señalamientos a Iván Cepeda. Sí, señor, veamos lo que dijo. Y los encontré aquí, una gran cantidad de personas protegiendo unos pintores para afectar mi persona, en mi casa. Y me parece que es una provocación de violencia. A mí primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia o venir a mi casa. Y entonces se les dijo, yo voy a empezar a borrar, ya empecé a borrar. Dijeron que iban a pedir un tiempo para retirarse. Estamos esperando eso, que cumplan, para seguir yo borrando. Quiero decir una cosa, pido al Centro Democrático tener mucha calma con estas gentes, pero mucha firmeza. Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia, hay que enfrentarlos. Y esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero Iván Cepeda, colombianos. Esto es un preludio del gobierno de Cepeda. Ahí sí, habló duro, man. Ahí al final ya se la templa, viene tranquilo hasta que se la pone dura. Pero básicamente esto hace parte de la narrativa del expresidente durante mucho tiempo. Creo que no es nada novedoso que califique, porque recordemos que además el expresidente Uribe fue quien desarrolló conceptos que hemos venido utilizando a lo largo de los últimos 20 años. Recordemos que el término chavismo, que lo mezcló con otro que no recuerdo en este momento. Castrochavismo en su momento lo utilizó él, después varios términos más. Entonces creo que eso hace parte de la dinámica. Lo que vemos preocupante de esto es lo siguiente, Nacho y compañeros de la mesa, y es la forma como esto se vuelve la repetición de una constante en la historia de Colombia. Es que no hemos salido de un ciclo de violencia donde la mejor respuesta que hemos tenido a ese ciclo de violencia, digamos de alguna manera, fueron los diálogos que cerraron con el acuerdo de La Habana del 2016, y continuamos al día de hoy con los políticos enfrentados alrededor del mismo ejercicio de cómo debe ser el Estado para volver a enfrentarse nuevamente en ejercicios electorales. Y lo que vemos al día es que la polarización continúa siendo el ejercicio por medio del cual la gente se está identificando. Y dejando una salvedad, José. Señor. El expresidente no es candidato. No es candidato, pero tiene candidato, obviamente. Pero ¿sabe, Nacho, también que preocupa mucho? Que es que hoy en día estos líderes, más que seguidores, tienen personas que los idolatran. Y les perdonan todo. O sea, lo que uno para algunas personas... Pero no lo perdonan, lo es que lo ven bien, es que lo ven bien. Y los defienden. Porque recuerden algo, el voto no es racional. O sea, la gente no va y se lee el programa de gobierno de 3 hojas de Abelardo de la Espriella, ni el de 19 hojas de Paloma, ni el de 450 de Cepeda para tomar decisión. Es tanto así que yo decía algo la semana pasada en redes. Decía, Abelardo puede salir a decir lo que quiera, a hacer lo que sea, y lo van a justificar las personas que son abelardistas. Y lo mismo pasa con los cepedistas. Entonces, el ejercicio de autocrítica queda completamente perdido en función de la elección que ya realizó el cerebro y la persona, y es, yo apoyo a X, indiferente de lo que pase. Tanto así que el efecto teflón del presidente Petro continúa estando muy alto. Miren todos los escándalos que hemos tenido, lo que ha pasado, y la imagen del presidente Petro, medida la semana pasada, continúa en el 48%. Claro, va a dejar este país en una situación económica de pero ¿saben qué es lo que más preocupa? Que es que vamos a tener nuevo presidente a la vuelta de un mes, pues por lo menos electo, y esto va a seguir igual de polarizado o más polarizado. Al ritmo que vamos a estar más. Entonces, quede donde quede, fácilmente vamos a volver a tener estallido social a la vuelta del 8 de agosto, Andrea, dependiendo para cerrar este tema de lo que ocurrió hoy, que yo digo que tiene relación, son hechos como que son correlacionados, trinaron, ¿qué dijo la gente? Paloma Valencia salió a responder y dice: amedrentar a la familia de la oposición e incitar a la violencia contra los líderes es inaceptable. Petro y Cepeda son cobardes, son corruptos y violentos. Toda la solidaridad con doña Línea y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y entre otras cosas, no quisiera que se me escapara, porque también le respondió María José Pizarro, jefe de campaña de Iván Cepeda, ante el primer trino con el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciaba la situación. Ella le dice, abro comillas: Álvaro Uribe Vélez está desatando el odio contra nuestra fuerza política en su desesperación por el desplome evidente de Paloma Valencia. Es decir, ante lo que estamos viendo, ellos entienden que quien está llamando al odio es quien reacciona a proteger su hogar y su refugio
y no quién está incitando. Bueno, ¿Estará llamativo. llamando Uribe a eso que dice la Pizarro? No, o es pura narrativa y que la gente se la copia. Sí, este año sí está haciendo eso y Paloma está haciendo eso. ¿Sí están llamando ellos a la violencia? Yo creo que el solo hecho de la salida el día de hoy ya remarca una posición que puede interpretarse como conflicto por parte tanto de lo que sucedió específicamente ayer o lo que sucedió el día de hoy. Pero recordemos algo, la historia política de Colombia ha estado marcada por sucesos demasiado críticos que han sido sucesos de muerte, secuestro, atentados, bombas, o sea que el desescalamiento de esto es importante, no podemos permitir que nuevamente se escale esto. Por otro lado, las palabras, digamos que de la senadora Pizarro son lamentables, por decirlo así, en razón de que su posición como jefa de debate ha estado disminuida y menguada y su protagonismo en la campaña ha sido, digamos que, bastante bajo. Tanto así que creo yo que el círculo más cercano de Iván Cepeda no considera, digamos que una persona tan extremada relevante la senadora María José, siendo ella una persona muy valiosa, siendo hija de Carlos Pizarro, pero la realidad es que un jefe de debate busca debates y el candidato Cepeda... Buen tema para le huye a los debates. Desarrollemos el tema después de esta. Bueno, oiga, buen tema el que usted pone aquí antes de esta pausa, doctor Memo, arroba Memo Henao. ¿Qué pasó con Gustavo Bolívar, Isabel Cristina Zuleta, hasta la misma Pizarro? O sea, esos otros que estuvieron tan solidarios con Petro, los ve uno como está dejando solo a Cepeda, o Cepeda es que montó su rancho aparte. Ni la una ni la otra, Nacho. Lo que ha pasado básicamente es que, pensando en el esfuerzo de campaña para el candidato Iván Cepeda, es innecesario hacer más esfuerzo del que ya está haciendo. ¿En razón de qué? En razón de que desde el principio, desde que se hicieron las primeras mediciones, por allá en el mes de octubre del año pasado, sabíamos que la posibilidad de que un proyecto de izquierda unido, congregado, lograra pasar a primera vuelta era bastante alta. Entonces, por lo tanto, para el candidato Cepeda el desgaste era mucho menor que para el resto de los candidatos. Eso explica una serie de decisiones posteriores que ha venido tomando el candidato. La primera decisión, la no asistencia a debates. La segunda decisión, el manejo de la agenda, no en función de lo que él quiere, no en función de lo que está pasando, sino en función de ciertas coyunturas. Ejemplo de eso, cuando tuvimos el insuceso de la fiesta en la cárcel de Itagüí, el candidato Cepeda dijo abiertamente: yo no me pronuncio en nada que sea en contra de la paz. El asunto no es pronunciarse en contra de la paz, es pronunciarse en contra de unos actos que rompen cualquier esquema de ley dentro del Estado. Ahora, ¿por qué no lo hace? Pues porque básicamente no tiene necesidad de pronunciarse en algo que le genere desgaste. Y por último, el marco de las relaciones. ¿Para qué desgastarse cuando ya toda la izquierda logró tener un proyecto unido donde lo que él espera para la segunda vuelta es sí dar ese desgaste? ¿En razón de qué? De las posibles alianzas que necesite para poder concretar, donde creo que el presidente Petro va a ser el actor más importante. ¿Por qué razón? Pues porque tiene toda la caja del Estado, porque además tiene a toda la gente todavía en un periodo de 2 meses donde van a necesitar al presidente y donde quieren cosas, y donde por último el presidente, digamos que va a empezar muy seguramente una serie de acciones para dar resultados que va a permitir un beneficio puntual a Iván Cepeda. Yo personalmente creo que no es adecuado para Colombia un segundo gobierno de la izquierda, pero lo que vemos en este momento es que hay un proyecto muy fortalecido de este grupo político que además no ha tenido que desgastarse, no ha tenido que hacer mucho y los resultados están ahí, Nacho. Memo, y no se desgasta además porque el que se desgasta es Petro, que tiene teflón pero con además, esos temas. Pero además pensemos en algo, y pensemos en el concepto de agenda. O sea, recordemos que ustedes como periodistas, ustedes constantemente viven buscando cuál es la agenda del día y muchas veces ustedes buscarían que un político sea quien imponga la agenda. Ustedes buscan que la agenda, lo que denominamos agenda setting en el mundo de la comunicación política. Digamos que, o hago la pregunta acá sobre la mesa, es ¿quién impone la agenda en Colombia? Y se los digo, ¿la impone Paloma Valencia? No. ¿La impone Iván Cepeda? No. ¿La impone Abelardo? A veces. ¿Quién impone la agenda en Colombia? Petro. El presidente Petro. Oiga, usted que es tan conocedor de todos estos temas, que estoy viendo a Andrea Sierra por aquí, ¿por qué se volteó Vicky Dávila? ¿Qué pasó ahí? Salieron muy amiguitos después del foro ese que hicimos y todas las cosas y lo que hablamos. Vicky Dávila salió gritando en un video y cuando ¿Qué le pasó? Paloma salió ganadora. Hombre, Nacho, yo la verdad no voy a lanzar muchas hipótesis sobre ese tema porque yo tenía una expectativa muy alta referente a los equipos que iban a acompañar a Paloma. Yo creo que en esa serie de personas que estuvieron en la consulta, creo que hay varios de ahí que se han dado la pela y creo que hay varios de ahí que además han caminado. Pero 2 o 3. Yo tuve la oportunidad de sentarme con algunos, por ejemplo con el exgobernador Aníbal Gaviria. Lo he visto recorriendo Antioquia, lo vi recorriendo el Chocó, lo vi yendo a partes como Peque y Sabana Larga, que todos los que somos de acá de Antioquia sabemos que eso queda lejísimos yendo por tierra. Vi al exministro Mauricio
Mauricio Cárdenas moviéndose. David Luna ha estado moviendo por todas partes y me dicen Pinzón salió. Que Pinzón está en muchas reuniones, que él es un actor un poco más estratégico, él está más en reuniones. Pero está comprometido con la pero ahora sí está sacando el dolor de no haberse ganado eso, porque arrancó muy bien, pero ahora miremoslo desde el otro lado, los que no están. Y yo comenzaría por dos personas que esperábamos que estuvieran ahí, que fueron las dos primeras precandidatas del Centro Democrático. Yo esperaba que la doctora Paola Holguín y la doctora María Fernanda Cabal acompañaran. Evidentemente la doctora María Fernanda Cabal no lo va a hacer en función de que hay un rompimiento muy claro, que creo pues que no hay punto de debate en el Centro Democrático, y la doctora Paola Holguín, que creo que tiene unos intereses electorales muy diferentes a los que puede tener el día de hoy el Centro Democrático. Entonces las dos primeras. Después de la elección de la gran consulta, donde tuvimos la victoria de Paloma Valencia, nos encontramos algo, y es que el segundo lugar marcó la relación. O sea, la relación se dio a partir de Oviedo, no con Oviedo. Ajá. O sea, a partir del momento en que Oviedo saca esta votación tan grande, todo el equipo se voltea alrededor de él y ven la oportunidad de capturar el centro para poder generar ese apoyo necesario. Ahora, ¿dónde quedaba el resto? Yo esperaba una Vicky Dávila utilizando su micrófono, pues porque Vicky Dávila lo utiliza. Vicky Dávila hizo campaña 1 año y medio entero alrededor de semana utilizando su micrófono para Paloma Valencia. Hoy nos encontramos algo completamente diferente. Muy probablemente la cercanía al grupo económico al que pertenece Vicky Dávila, al que volvió, lo cual no es pecado, lo cual no es ilegal. Recuerden que si es un periodista de formación y se gana la vida como periodista, pues que vuelva a lo que ella sabía hacer, que es ser periodista, que nadie le critica eso. Pero por el otro lado es donde queda un elemento que es muy importante, donde queda la coherencia con el proyecto, donde ella como persona decidió meterse inicialmente y donde después, al parecer, se fue con su bolsita y no ha vuelto. Nacho, si me permite, el grupo económico, que para irnos a entornos más locales, grupo económico cercano a Petro, porque Petro critica a todos los grupos económicos menos a Gilinski, pero en el ámbito local, grupo económico que tiene ya un representante en la Junta de PM. Recordemos que el señor Bernal, que es cercano al grupo Gilinski, está desde hace poco más de un mes en la Junta de PM, o sea que tiene muchos tentáculos. Andrea, ¿qué más ocurrió hoy? Nacho, dentro de todo lo que ha pasado, se dieron alianzas. Mira confirmó que iba a apoyar a la candidata Paloma Valencia. La hija de Germán Vargas Lleras, Clemencia, también anunció que se une, pero la campaña de Abelardo de la Espriella se movió bastante la cosa política. Hagamos una pausita ahí chiquitica para analizar algo, Nacho. Eso es. Hablemos del ejercicio de multitudes versus el ejercicio de uniones individuales. Ahí hay un punto muy interesante, y es la campaña de Abelardo se ve muy fuerte estos días en razón de las multitudes que ha logrado tener. Digamos que el show performático es una cosa increíble. Yo realmente no... Como persona que trabaja en campañas políticas, no me gustan este tipo de shows, sino que yo prefiero hacer otro tipo de acciones, pero la política en este momento no es un ejercicio de informar, es un ejercicio de entretener, es un ejercicio de consumir. Por lo tanto, estamos en lo que se denomina política del entretenimiento o democracia, política de las emociones. Por otro lado, es cuánto suma el legado de Vargas Lleras, cuánto suma que su hijo esté ahí. Su hija Clemencia. Por otro lado, vemos que todavía continúa ese ejercicio tan fuerte que ha venido haciendo la senadora Paloma Valencia en concretar alianzas de partidos políticos, lo cual es positivo en el marco de los grupos de interés que se vienen sumando, como digamos pues que son los cristianos al día de hoy, pero que es negativo en el marco del uso que le dan sus competidores a esas alianzas, porque inmediatamente llega el candidato Iván Cepeda y dice, ve, mire, los mismos de toda la vida, los mismos de siempre, con los cuales son los que han hecho X cantidad de cosas, pero recordemos que el candidato Gustavo Petro buscó todo ese tipo de alianzas para la segunda vuelta y ganó con esas alianzas, por un lado. Y por el otro lado lo usa Abelardo de la Espriella para decir exactamente lo mismo, y es, mire, todos esos hacen parte de la política que es la misma de toda la historia. Sí, ellos son los que nunca. Los que nunca. Entonces, por lo tanto, desestima todo un ejercicio que al final de cuentas para la segunda vuelta es sumamente útil, y es, recordemos que las elecciones presidenciales de Colombia no se ganan por individualidades, se ganan por cohesión y por unión. No se gana por el que más, no se gana por el que menos una, sino por el que más sume. Usted nos acaba de echar una perorata larga, un carretazo largo. A 2 semanas todo eso funciona. Eso quiere decir que mira, entonces ya voy a apoyar a este. Faltan 2 semanas, eso sí funciona. Nacho, yo por ejemplo, conociendo el partido Mira, que en alguna oportunidad tuve. Es un partido muy juicioso. Es un partido altamente juicioso. Es un partido que además, recuerden que reúne a la gente por medio de servicios. Esos servicios son ejercicios religiosos donde se sientan 300 personas, iglesias pequeñas, pues. Estamos hablando de que acá por el barrio, cerca de Punto Clave, cerca de San Diego, tiene una iglesia donde
donde pueden caber perfectamente 800 y 1000 personas por servicio. Pero más allá de eso, yo creo que es el hecho de que la narrativa se vuelva única dentro de un grupo de interés, y es, si el grupo de interés dice que va por Paloma, que en este caso es, mira, muy probablemente toda la multitud del grupo, mira, que ya estaba muy cercano al ejercicio de la derecha, fuese Paloma, fuese Abelardo, pues tendrá una tendencia a decir el voto. Lo que está pasando el día de hoy es que recuerden que las encuestas no miden las estructuras políticas, por lo tanto lo que tenemos al día de hoy es al político, es al individuo suelto. Falta ver cómo van a reaccionar dos tendencias políticas muy grandes. La primera es cómo va a reaccionar la costa caribe. Abelardo es costeño, Abelardo muy probablemente sacará una muy buena votación, y lo otro es cómo va a reaccionar Bogotá, porque recordemos que el ejercicio que nos ha venido vendiendo la izquierda colombiana estas últimas 6 semanas es que Bogotá es de izquierda, y que además van a ganar en primera, cuando la realidad es imposible estadísticamente que hoy la izquierda gane en primera, porque necesitará subir mucho su votación en Bogotá, y para que eso suceda no pueden haber tantos candidatos, tienen que haber menos. Y por último es entender algo también muy interesante, y es que acordemos que hay zonas del país que ya están definidas. Toda la zona de la Cinta Pacífica ya está definida a favor de Abelardo, toda la zona de los Santanderes ya es de la derecha, pero nos quedan las bisagras, y es la zona del Caribe, cómo se va a comportar. Cepeda va a sacar buena votación allá, el equipo de los Char definitivamente se va con Abelardo, o definitivamente ese equipo también va a tener ahí sus matices con Paloma. Y la votación de Bogotá, ¿qué tan importante va a ser? Entendiendo que si la diferencia entre Paloma y Abelardo ahí no es tan grande como parece, le toca a Paloma ir a ganar en otros sectores. Mariana, ¿usted iba a decir algo? Sí, no, tengo una pregunta para Memo. Hemos visto mucho a Abelardo de las playas acá en Medellín. ¿Sí le sirve a él llegar a esta ciudad, venir a Antioquia, sabiendo que Antioquia está más segmentado por Paloma Valencia? Yo creo que Abelardo tiene una estrategia bastante interesante, y creo también que Paloma la reforzó en su momento, y es, nunca están juntos el candidato presidencial y el candidato vicepresidencial, siempre cada uno está por su lado. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, Paloma Valencia? Paloma se fue a voto uribista, lo llevaba Paloma Valencia, y el voto que era de centro, pues evidentemente lo tenía que buscar Juan Daniel Oviedo. Por eso vimos a Juan Daniel Oviedo en las zonas del Pacífico, por eso lo vimos en Cali, por eso lo vimos caminando Bogotá y haciendo de todo. De la Espriella ha hecho exactamente lo mismo, y es concentrar el voto fuerte uribista que está acá, el voto de más extrema derecha, que es al voto al que él responde, y ha venido a sacarlo. Pero por otro lado ha mandado un mensaje con José Manuel Restrepo, y es de calma, tranquilos, tengo un técnico al lado, una persona que conoce este país al derecho y al revés, una persona que sabe gobernar porque ha estado en diferentes gobiernos, y esto lo ha llevado a que esa estrategia le pueda servir en caso de que para una segunda vuelta él necesita esos votos. Yo lo que estoy viendo, Nacho, para cerrar ahí, es que el mayor problema que tiene la derecha en Colombia no es la izquierda, es la derecha misma. O sea, el mayor problema de Paloma no es Cepeda, el mayor problema de Abelardo no es Cepeda, el mayor problema de Paloma es Abelardo, Abelardo es Paloma. Y es, o se sientan a dialogar, o para la segunda vuelta las dificultades, los dos van a ser tan grandes que va a pasar un fenómeno que también ya hemos visto, y es, las divisiones generan derrotas. Entonces muy probablemente puede llegar a pasar que en caso donde pase un Abelardo, muy probablemente mucho sector de la campaña de Paloma, que hoy se identifica como centro, no votaría por Abelardo. Y en caso de que pase Paloma, mucho sector de esa extrema derecha que hoy está molesta e incómoda por la forma como Paloma ha hecho su campaña, decida no votar por Paloma. Entonces les va a tocar negociar, sentarse. Claramente no se van a ir con Iván Cepeda. Claramente no se van a ir con Iván Cepeda, pero uno ya escucha leer, uno pero hay algunos que dicen que prefiero no votar. Que han empezado a decir prefiero no votar, validando la posición que tuvo en su momento el candidato Sergio Fajardo, es mejor irse a ver ballenas, y uno empieza a ver esos pequeños comentarios en X por ahí que no son la realidad, pero son lecturas de la realidad. Mariana, hagamos un break. ¿Qué otras noticias tenía usted para contarme hoy? Sí, Nacho, bueno, el fin de semana hubo un caso que conmocionó mucho a las personas en un centro comercial. Un extranjero golpeó a un menor de edad. Un francés. Este menor tiene una condición de discapacidad o autismo. Pues su madre relata que el niño estaba viendo una película y mientras sonaban los créditos empezó a bailar. A una persona, a este extranjero, le chocó muchísimo que el niño hiciera este tipo de bailes y pues lo agredió, lo golpeó, y pues las autoridades están realizando todo el proceso de investigación, y Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, pide a Migración
pues sea devuelto hacia su país de origen. Bueno, y parece ser que lamentablemente encontraron el cuerpo de esta señora a la que se sometió. De Yulitza Tolosa. Volvemos y hacemos el llamado de atención desde esta mesa y desde todos los medios. Si quiere hacer algo, hágaselo en una clínica certificada, por favor. No vayan y se metan a estos pseudo centros de estética o pseudo gravísimo. Miren lo que está pasando y ya las cifras lo complican. ¿Esta señora dónde la encontraron, Mariana? En un municipio de Cundinamarca, Nacho, no le tengo muy bien el nombre. Pero ya, pero ya al Río parecer... Tunjuelito de Río Bogotá. Tunjuelito. Que el costo no sea la variable de elección de un proceso estético, pensando solamente en que con el costo todo va a salir bien. Nacho, pero sabe que también me deja muy sorprendida. Este vehículo por todo Colombia transitó y no fueron capaces. Y solo fue registrado en 2 peajes de Colombia. El registro y el seguimiento pertinente para carecemos de un sistema de seguimiento vehicular integrado en todo el país, más allá del sistema que ya tenemos como RUNT en este momento. No, nacional no lo tenemos. Pero no tenemos un sistema que registre qué está pasando en seguridad en el país.